Iniciamos ahora nuestro contacto semanal con nuestros colegas de la Dolce Vele. Hoy lo tenemos a Andrés Goldsmith. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Buenas tardes, un gusto estar por primera vez con ustedes. Igualmente, Andrés. Bueno, hay un tema excluyente, ¿no?, en la agenda informativa mundial que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco y queríamos preguntarte desde aquí. Nosotros a veces tenemos una visión un poco localista por tratarse de un Papa argentino. Queríamos consultarte cuál es la percepción desde Alemania, ¿no?, y cuáles han sido las reacciones y las repercusiones tras la muerte del Papa. Bueno, duelo nacional en varios países, en España, en Italia, en Alemania. Aquí no los vemos, detrás mío están las banderas del Bundestag, que hoy están izadas hasta el tope del asta, pero ayer estaban a media asta en el Bundestag, el Parlamento alemán, y también en los ministerios federales, en algunos también en los estados federados, y todo el arco político alemán se expresó. El presidente Steinmeier, que habló de la pérdida de Francisco como la pérdida de un signo de esperanza, la ex canciller Angela Merkel, el actual canciller Olaf Scholz, el muy probablemente futuro canciller Friedrich Merz, también se expresó en redes sociales y todos rescataron ese perfil de Francisco por su humildad, por su toma de posición por los más débiles, como un conciliador, y también en la población en general tenía simpatía. Vos hablabas de lo local y es una percepción que aquí falta, es verdad. En Argentina pensamos en el peronismo, la cercanía o no al kirchnerismo, cuántos minutos duraban esas audiencias con Mauricio Macri. Esa dimensión aquí está ausente, es irrelevante, salvo en la excepción en algunos círculos por ahí más interesados. Lo primero que llamó la atención de este Papa que hubo que ir a buscar hasta el fin del mundo, como lo dijo él, fue justamente eso, su origen, que le dio un toque exótico, por dónde venía, y enseguida también por su perfil, por sus salidas de protocolo, por su humildad, y eso le generó simpatía. Era percibido además como un papa tal vez menos europeo por su agenda, por sus viajes y además por sus temas principales, a diferencia, por ejemplo, de Juan Pablo II, que también fue un papa político, en el que fue central en su pontificado, por ejemplo, el conflicto o el rechazo a los regímenes socialistas o comunistas, en particular el que gobernaba en su propio país, Polonia. Este papa fue más a mirar al mundo, fuera de Europa, los pueblos originarios, conflictos en otras regiones del mundo, el medio ambiente. Y por ahí, entonces, la conexión era menos directa, pero sí tuvo mucha influencia su voz en sectores no católicos, por ejemplo, los evangélicos, y muy importante, también en sectores no religiosos. ¿Y qué pasa con los alemanes, sí, cristianos, ¿no? Porque es un papa, como vos decís, del fin del mundo, que llegó en su momento sorpresivamente a reemplazar a un papa alemán y mucho más conservador, ¿no? ¿Ha logrado en este tiempo ganarse el corazón de los alemanes cristianos o hay cierto resquemor? Bueno, en parte sí. Por supuesto, cuando vamos al interior de las comunidades religiosas, en Alemania, en España, en Francia, incluso en Argentina, a medida que avanzamos hacia los sectores más conservadores de la Iglesia, la simpatía no es tan grande. Pero sí hay una diferencia con el Papa Ratzinger, con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que era una figura muy conocida en su momento, porque había sido además arzobispo de Múnich y había tenido mucho contacto con los políticos y con las organizaciones civiles en Alemania, pero era percibido, esto claro, era percibido, sin internarme en lo que fue verdaderamente su teología, porque sería internarme en un terreno que no conozco tanto, pero sí era percibido como un intelectual, teólogo, solemne, más alejado de la gente, más apegado al protocolo. Y este Papa Francisco vino a dar una figura, una ruptura
justamente con su antecesor y a mostrarse más cercano, saliendo del protocolo, incorporando agendas que hasta ese momento eran impensadas, la incorporación de mujeres, por ejemplo, como miembros de la curia, como ocurrió finalmente a principios de este año, con por primera vez una mujer al frente de un dicasterio, y además, por supuesto, su posición por o a favor de los más débiles. Eso sí, ha tenido mucha repercusión, como decíamos, en los católicos, que es la primera comunidad religiosa, en la evangélica y también en los laicos, en los no religiosos. Las simpatías que despertó aquí, como también las despertó en otras regiones de Europa y también en nuestra región, en América Latina. Estimado Andrés, gracias por este contacto. Verónica Resi es mi nombre. Le quería preguntar si existen dentro de los cardenales que tienen posibilidades de ser elegidos como papa, cardenales alemanes de los que se esté hablando, ¿no?, dentro de Alemania, porque ahora estamos todos viendo eso también, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con el próximo papa? Hay 3 cardenales que van a participar, Verónica, de este cónclave: Reinhard Marx, Wölki y el otro, no recuerdo el nombre, pero de apellido Müller. Las quinielas, de esto que leemos todos los días en los diarios, que dan posibilidades o no, no los cuentan entre los que tengan posibilidades para convertirse en el futuro papa. Francisco fue una sorpresa, de manera que tampoco hay que descartar sorpresas, pero quienes conocen no solo la Iglesia alemana, sino la Iglesia como institución, la Iglesia de Roma, no les dan posibilidades a estos 3 cardenales alemanes de convertirse en el próximo sumo pontífice. Andrés, ¿y la cobertura en los medios es tema principal allí en Alemania? En Alemania sí, desde la muerte ocupó las tapas de todos los diarios. Por supuesto, el volumen informativo y la presencia en los medios es algo menor a lo que vemos en España, en Italia, hasta en Francia, pero sí, ha sido la cobertura de lo que sucede en el Vaticano y también de lo que sucede en las diócesis acá en Alemania, sobre todo en las diócesis de la Iglesia Católica en el centro, en el sur y en el oeste del país, que es el corazón católico alemán, donde las campanas de las iglesias, las misas en homenaje y también la llegada de fieles, de quienes viven en esos lugares, o los turistas, para acercar y de alguna manera estar presente en este homenaje al fallecido Papa Francisco. Andrés Goldschmidt desde Berlín, un gusto. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta la próxima, un gusto, Hasta la saludos. próxima.